bienvenidos a DIY Maggie Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer esta lamparita con la técnica del decoupage. Es muy sencilla, fácil y divertida para hacer. Antes de empezar este tutorial quiero enviar un saludo a todos los suscriptores del canal, especialmente darle una bienvenida a los nuevos. Gracias por suscribirse. Y hoy día me toca saludar a Itachi Uchiha, Antonia Tapia Solís, Lupita Balcázar, Pipi Alberti, Miguel Guevara Valen, a Mía Josefina, a Carol Sevilla, a Neconi 3 y a Lincoln Michael Canduelas Blas. Gracias por suscribirse al canal y les doy la bienvenida y que disfruten todos los videos de nuestro canal. Pueden recorrerlos cuantas veces quieran. Yo estoy muy contenta de tenerlos en el canal y ahora sí vamos a empezar nuestro tutorial. Para este sencillo proyecto vamos a utilizar el recipiente de vidrio al que le vamos a hacer esta técnica del decoupage y que se va a convertir en nuestra lámpara. Vamos a utilizar servilletas estampadas. Ustedes pueden escoger en sus diseños favoritos con los motivos que ustedes quieran. Eso se los dejo a su criterio. Vamos a utilizar más o menos unas 2 o 3. Esto lo compré en un paquete que venían bastantes y vamos a utilizar unas 2. También vamos a usar una brochita o pincel. Vamos a utilizar pegamento blanco de escuela o Mod Podge. Y unas tijeras. Empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que nuestra servilleta la vamos a recortar. Miren, esta es una servilleta bastante grandecita, tiene varios dibujos, varios motivos. En esta oportunidad voy a utilizar estos de las flores que están en este sector de aquí. Entonces las voy a retirar y vamos a cortar nuestro motivo, nuestras flores en este caso, lo más cerca al dibujo posible para tomar la forma solamente de la flor y que el fondo blanco quede separado o aparte. Entonces lo vamos a hacer así. Como este contorno también tiene flores más pequeñas, también las vamos a utilizar. Y ahora lo que voy a hacer es cortar lo más cerca que se pueda de la flor para que esto tenga como una especie de más nitidez en el filo. Así, ustedes tomen con mucha paciencia. Esto no tiene que hacerlo sumamente perfecto, se les puede pasar un poquitito hacia el blanco, no hay ningún problema. Más o menos vamos haciendo esto para recortar y que nos vaya quedando solamente la flor. Eso es. Vamos a darle a todo nuestro contorno, ¿ok? Podemos cortar de estas flores más o menos como para cubrir la cantidad del vidrio de nuestro florero y más o menos que ocupe una cantidad, pero no tampoco cubrirlo excesivamente porque quiero dejar un poquito de espacio. Eso es, miren. Entonces esto ha quedado así. Ahora, si ustedes quieren, estas partes de aquí blancas que quedan en la parte del centro, miren, también las pueden cortar. Lo que yo hago en estos casos es lo doblo un poquito así y entonces en esa parte le doy un cortecito solamente para retirar ese fondo y entonces así poder retirárselo con la tijera de esta manera. Eso es, miren, entonces queda como el agujerito allí, ¿lo ven? En esta parte también hay un agujerito, entonces voy a hacerle lo mismo, como un triangulito que queda aquí. Eso es. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente lo voy a recortar de esta manera. Eso es, miren, entonces ya quedan los agujeritos allí. No se lo voy a hacer a todo porque esta parte es muy finita y entonces tiende a que se puede romper. Voy a cortar algunos otros más pequeñitos como para terminar de hacer nuestra decoración.
Miren, estos bordes de la servilleta nos van a servir perfectamente para lo que estamos haciendo. Y esta decoración realmente es muy económica y ustedes la pueden utilizar para decorar alguna mesa, para un baby shower, para una boda. Simplemente consiguiendo el motivo o el dibujo de la servilleta apropiado. Déjenme quitar un poquito la luz para que ustedes puedan verlo bien. Está un poquito fuerte, voy a enfocar distinto, eso es. Creo que ahí está un poquito más oscuro, pero bueno, listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a recortar, así como hice esta de aquí, pero las flores más pequeñas. Bueno, como ya tenemos nuestros segmentos, nuestros pedazos de servilleta cortada, esta servilleta tiene como un papel doble, se lo vamos a retirar, miren, es como que lo han puesto doble para que tenga más absorción. Y entonces lo que vamos a comenzar a hacer es que nuestros trozos de papel los vamos a pegar con este Mod Podge. Pero lo voy a poner en esta tapita para tener más comodidad, más o menos una cantidad de Mod Podge. Así, miren. Y lo que voy a hacer es que voy a comenzar a ponerle un poquito a la superficie de nuestro florerito, así. Eso es, así, una cantidad un poco delicada. Y ahí le voy a pegar nuestro primer pedazo de papel, así, miren. Eso es, se lo pegamos. Y con el mismo Mod Podge y nuestro pincelito le vamos a dar a la superficie, así. No importa si nos pasamos un poquito al vidrio, esto cuando seca se pone transparente. Y de paso lo deja como si estuviera barnizado. Le da un acabado bastante atractivo. Miren, lo vamos estirando un poquito para que esto se quede bien pegado a nuestro florerito. No importa si se le arruga un poquito. Ustedes saben que esto cuando se seca no se ve mal, justamente es para que se note que es papel. Y vamos a apretarlo un poquito ahí con el pincel. Ahora vamos otro pedacito en la parte de atrás. Vamos a hacer lo mismo con nuestro otro pedazo de papel. Miren, así. Eso es. Y entonces le vamos pasando un poquito del mismo Mod Podge, pero por arriba, así. Esto es queda muy lindo. Y como les digo, lo pueden utilizar para decorar lo que ustedes quieran. Yo sé que a ustedes les va a quedar muchísimo mejor y encuentren las servilletas que tengan los motivos que a ustedes les gusten. También pueden hacerlo con papel de regalo. Papel de regalo bien finito, bien delgadito. Y si encuentran un papel que tenga estos motivos así de flores, también pueden ser realmente de lo que ustedes quieran. Miren. Y en estos pedazos así que han quedado libres vamos a poner nuestros pedacitos pequeñitos así. Realmente quiero que haya una parte del vidrio que se trasluzca. No quiero cubrirlo todo.
pero esto realmente es cuestión de criterio, de gusto individual de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren cubrir el frasco completo, también lo pueden hacer. Ustedes pueden hacerle las variaciones que quieran a esta idea. Realmente la imaginación es el límite. Y si es que al principio ustedes se demoran un poquito o no les sale, tengan paciencia, porque realmente la práctica es lo que hace al artista, y ustedes practicando va a llegar un instante en que les va a salir muy bien. Este florero realmente es bien económico, me costó $1, y las servilletas también me costaron $1, paquete que traía varias. Entonces esto es una decoración realmente muy económica y muy delicada. La pueden poner en su mesita de noche, la pueden utilizar para decorar una mesa de una fiesta. Incluso les puede servir para que les haga juego con las servilletas. Las ideas son infinitas. Ustedes me comentan ahí en el YouTube, que yo siempre leo sus comentarios. A veces no les puedo contestar a todos porque ustedes son demasiados y me ganan en cantidad. Y por más que yo quiera contestarles a todos, no puedo. Pero yo siempre estoy leyendo sus comentarios. Voy a poner este pedacito aquí arriba, pero como es un poco grande, se lo voy a cortar a la mitad, redondeándolo para que no tenga unas puntas muy exageradas. Y esto lo vamos a dejar secar por lo menos unas 2 horas hasta que esté bien seco, bien seco. Miren, eso es. A mí me gustaron estos motivos florales porque estamos en primavera, empezando la primavera aquí, y esto puede resultar una decoración muy linda para estos tiempos. Así es. Miren, entonces vamos a dejarlo secar unas 2 o 3 horas hasta que esto se ponga duro. Bueno, y así es como nos queda nuestra lámpara. Le pusimos una línea de lucecitas LED por dentro. Ustedes pueden ponerle también estas lucecitas LED o LED, que ahorita las están vendiendo por todas partes. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños, y el nuevo donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Gracias. Hasta la próxima.